El profeta Muhammad se casó con una niña de 9 años. El profeta Muhammad forzó a una mujer a casarse con él después de matar a su marido. El profeta Muhammad le robó la mujer a su propio hijo. Estos son los titulares para bobos que nos intentan vender algunas personas y supuestamente las están basando, como dicen ellos, en nuestros propios libros. Las están sacando de material islámico, supuestamente. Vale, hay varios errores, bastantes errores en estos titulares que se te intentan dar, incluso cuando te cortan y te pegan un hadith, no deja de ser un titular, ¿vale? De eso hablaremos. Y que mucha gente por desconocimiento pues se siente acorralada, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, básicamente aquí vamos a tratar dónde están los errores en este tipo de críticas hacia el profeta Muhammad. Y luego, obviamente, cuando alguien te intente acorralar con esto, eres tú quien le tiene que acorralar exponiendo su ignorancia, ¿vale? Y eso veréis que en algunos debates yo lo he hecho y en conversaciones lo he hecho con personas obviamente hostiles, lógicamente. No con alguien que te hace una pregunta sincera. Vale, os voy a responder a estas preguntas. El profeta hizo estas cosas, alayhi salatu wassalam, y luego voy a responder a una cuestión más práctica, que es cuando alguien venga y te lance estas cosas, ¿cómo haces tú para girar la tortilla, ¿no? o lo que sea, y acorralarle tú a esa persona? Porque esa persona, si está utilizando esto para justificar su hostilidad hacia el profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, se le tiene que exponer y además se le tiene en cierto modo que mostrar pues que estaba no solo equivocado, si estaba equivocado se le muestra que estaba equivocado, todos nos equivocamos, pero si estaba siendo prejuicioso u hostil, se le expone, ¿vale? Muy bien, rápidamente, antes de tratar el tema de Aisha, Safía, Zainab, vamos a tratar el tema en general, porque te están intentando decir que en el Islam puedes hacer esto, o el Islam dice esto, básicamente es desprestigiar al Islam y desprestigiar al último de los profetas del Islam. Muy bien, cuando alguien quiere demostrar que el Islam dice algo, ¿qué es lo que hace? Utiliza un versículo del Corán. Te pego un versículo del Corán o te pego un reporte atribuido al profeta Muhammad, un hadith, ¿no? La paz sea con él, o te pega algo de algún libro de sira, de biografía del profeta. Mira lo que dice Ibn Ishaq, mira lo que dice Ibn Hisham, ¿no? Estos son vuestros libros. Eso es lo que suelen decirte. O te citan un supuesto consenso. Los eruditos musulmanes lo ven todo así, ¿vale? Cuando hablamos de temas como apostasía, ¿qué es lo que te dicen? No, es que hay un consenso de eso. La opinión de algún erudito, o algunos eruditos, o algún libro de tafsir, ¿vale? Y este es un clásico. Es que Imam at-Tabari pone esto. Cuando alguien viene y te dice, mira lo que dice tu religión. Y tú le dices, no, eso no es verdad. Y te dicen, eso, pero lo pone en at-Tabari. Qurtubi dijo esto. Qurtubi no es Dios. At-Tabari no es Dios, ¿vale? Quiero decir, te lo meten todo ahí junto y si cuela, cuela. Y todo esto que he explicado lo hacemos los propios musulmanes, ¿vale? Y con eso terminaré también haciendo una pequeña mención. Pero cuando alguien musulmán te quiere demostrar que algo es la postura del Islam, ¿qué es lo que hace? Te pone un versículo del Corán, te pega un hadith, te pone algo de algún libro de sira, de biografía del profeta, aunque generalmente los musulmanes somos más cuidadosos con elegir solo ese material que tenga fuentes, que tenga una cadena de transmisión válida. Lo del consenso es un clásico entre musulmanes. Quiero decir, cuando te intentan decir, tienes que aceptar esto, y tú dices, no, el Corán no dice esto, no, la Sunna no dice esto explícitamente. Te dicen, ya, pero es el consenso. Este es un clásico, ¿vale? Y finalmente, también se te citan cosas de algún libro de tafsir como si fueran revelación, ¿vale? Obviamente, quienes más, de una manera más descarada utilizan estas tácticas son los personas que son hostiles al Islam, ¿no? Obviamente, esto no es completamente inválido, ¿vale? Citar material de estas fuentes, pero no todo el material es igualmente absoluto. Y cuando tú dices que el Islam dice algo, lo que estás diciendo es que es algo que es del Islam y no se puede discutir, ¿vale? No es una información histórica sobre algo que hizo alguien, es la religión. Vosotros creéis que esto es revelación. ¿Vale? Pues ahí en muchos casos te están dando gato por liebre. Sin embargo, que alguien te corte y pegue algo de estas fuentes no significa que sea una enseñanza indiscutible del Islam, ¿vale? Porque mucho material que hay en estas fuentes no es absoluto. Antes de hablar de Aisha, Safía y tal, esto es la base que tenéis que tener clara. Esto antes, el estudiante del Islam lo tenía más o menos claro, ¿vale? Cuando tú coges libros sobre ciencias del hadith o libros sobre usul al-fiqh, la epistemología islámica, es esto lo que estudias. ¿Qué cosas son absolutas y qué cosas no? ¿Qué cosas son fuertes y qué cosas son débiles? ¿Vale?
todas esas clasificaciones que usamos en la ciencia del hadith, auténtico, débil, falsificado, tiene una función eso, ¿vale? Son distintos grados de fiabilidad. Y ahora explicaré, pues eso, básicamente dónde está el error que cometemos muchos musulmanes y personas que no son musulmanas se aprovechan de ese desconocimiento nuestro. También tengo que decir que esto lo sabía el estudiante de conocimiento en el mundo de toda la vida, pero el musulmán de a pie quizás no lo tenía tan claro, ¿vale? El musulmán de a pie va el viernes al khutbah, al sermón, y la persona que da el sermón le cita un versículo del Corán, le cita un hadith, que a veces es auténtico, pero falta más información contextual. A veces te cita un hadith que ni siquiera es auténtico, que eso ha pasado mucho en la historia de la tradición islámica. Te citan un consenso, algo como consenso, y te dice, o te pone un versículo del Corán y luego te dice, Tabari explica que esto es eso. Y te da la sensación de que todo ese paquete es divino. Mientras que la parte de lo que Tabari explica no necesariamente es divino. ¿Vale? Quiero decir, esto, pues un estudiante del conocimiento islámico rápidamente capta estas cosas. ¿Vale? Esto es absoluto, esto no. Esto sí, esto se podría interpretar de otra manera. Pero el musulmán de a pie se lo meten todo en un paquete y no sabe distinguirlo. Y con esto no estoy diciendo que empatizo y simpatizo con el musulmán de a pie. Al contrario, lo que le estoy diciendo es, ya no te puedes permitir el lujo de esa ignorancia. O sea, hemos llegado a un punto en el que se están usando nuestras fuentes de una manera tan hostil y tan descaradamente deshonesta que el musulmán de a pie tiene que saber distinguir entre las distintas fuentes del Islam y su grado de fiabilidad. Esto ya no es usul, una ciencia no complicada para los ulama, los eruditos. El musulmán normal que se va a trabajar y se va a comprar el pan tiene que saber distinguir lo que es absoluto de lo que no lo es, porque si no, te la van a colar. Y hablaremos de hoy de casos claros. Aisha, Zainab, Safía. Vale, las fuentes de la fiabilidad, las fuentes de la tradición islámica, en función de su fiabilidad histórica, se pueden clasificar básicamente en varios niveles, ¿no? ¿Qué quiere decir fiabilidad histórica? ¿Sabemos que esto pasó con certeza? ¿El profeta dijo esto? ¿El profeta hizo esto? Alayhi salam. Esa es la fiabilidad histórica. O no podemos estar seguros. O a lo mejor sí, a lo mejor no. O estamos seguros de que no fue el caso. ¿Vale? Porque a ti te citan todo por igual. Pero no es todo igual. Vale, lo primero que tenemos son cosas de fiabilidad histórica absoluta. La palabra técnica en árabe es qata'i. Qata'i quiere decir... Qata'a quiere decir fin de la discusión, ¿vale? Muy bien. Tenemos esencialmente dos fuentes en esta categoría, que son el Corán. ¿Por qué el Corán es qata'i? Cualquier cosa que el Corán dice, ¿sabemos que el profeta la enseñó? Alayhi salam, ¿sabemos que salió de su boca? Sí. ¿Por qué? Porque fue transmitido por masas de personas. ¿Vale? Es decir, el profeta enseñó el Corán con todas sus ahruf, con todas sus variantes, a un número de personas tan elevado que es imposible la posibilidad de error o la posibilidad de conspiración para falsificarlo, ¿vale? El profeta en la peregrinación de despedida habla ante una audiencia de 10.000 personas. Esas personas ya han entrado al Islam, o van a entrar al Islam, o están entrando al Islam, decenas de miles. Rápidamente tienen que rezar, rápidamente memorizan Corán, ¿vale? O sea, si uno intenta cambiar algo del Corán, va a tener a decenas de miles de personas para corregirle. Y esto no es una exageración, ¿vale? En la conquista de la Meca, el profeta iba acompañado de 10.000 personas. En la batalla de Tabuk, o la expedición de Tabuk, iba acompañado de decenas de miles. Las fuentes dicen 100.000 o algo así, ¿vale? Pero eso no había capacidad quizás para contarlo con excesiva precisión. Pero bueno, sabemos que los números son una burrada, ¿vale? Sabemos que cuando el profeta muere, toda Arabia le ha jurado lealtad. Y cuando a alguien le jura lealtad, una tribu le jura lealtad, lo primero es rezar y memorizar Corán. O sea, es una memorización de masas extrema, ¿no? Por tanto, sabemos que el Corán es qat'i en todos sus ahruf, ¿vale? Con las variantes que se hayan transmitido de pronunciación y eso, todo es qat'i. Y luego tenemos la sunna recurrente, que quiere decir cosas que el profeta dijo o hizo, pero lo dijo o lo hizo delante de tantas personas que no hay posibilidad de falsificación, ¿vale? Generalmente los números no son tan a saco como en el caso del Corán, quizás exceptuando las 5 oraciones, ¿vale? Las 5 oraciones sabemos que son 5, sabemos cuáles son
las franjas de rezar, ¿vale? Puede haber alguna discrepancia sobre algún punto concreto, pero sabemos a grandes trazos que son 5. Las horas en las que se rezan, o las franjas en las que se rezan. El número de ciclos que tiene cada rezo, ¿no? El número de rak'at. ¿Qué ciclos se hacen en voz alta y cuáles se hacen en voz baja? Lo que se hace, básicamente, al inclinarse y al postrarse, ¿no? Quiero decir, el rezo en sí, ¿vale? Si alguien viene y te dice, yo no rezo los 5 rezos porque no están en el Corán, esa persona te está mostrando ya una ignorancia, ¿vale? ¿Por qué? Porque el profeta muere dejando a una península entera en el Islam, alayhi salam. Y esa península se expande el territorio islámico, todo el mundo que está entrando al Islam está haciendo 5 rezos. Es decir, esto es como negar el holocausto, básicamente, ¿no? Es la negación de un hecho histórico transmitido por masas y documentado por masas. Y lo digo porque sé que hay alguna que otra persona que dice, bueno, el Corán dice que reces, pero no te dice 5 rezos con estos horarios, bla, bla, bla. Por tanto, lo de los 5 rezos concretos que hacen los musulmanes, eso no es absoluto. Eso es como negar la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Es negar algo que pasó en tan gran escala y fue transmitido por tantas vías que estás, efectivamente, cuando haces eso ya no tienes epistemología, esencialmente. Vale, absoluto, el Corán y la Sunna transmitida por masas, ¿vale? Por ejemplo, los 5 rezos. Por ejemplo, el profeta dijo, quien mienta acerca de mí tiene su asiento asegurado en el fuego. Eso lo dijo en su peregrinación de despedida. Y había tanta gente, y lo ha transmitido tanta gente, que sabemos con total certeza que el profeta dijo eso. Probablemente la afirmación que más certeza tenemos que el profeta dijo con su boca es: quien mienta acerca de mí tiene su asiento o su lugar reservado en el fuego, lo cual es curioso. La prohibición del profeta Muhammad de matar a niños y mujeres en el transcurso de una guerra también es transmitido por masas, ¿vale? Es transmitido por tantos compañeros del profeta que no hay posibilidad de error, ¿vale? Así que esto es la parte de la religión que es absoluta. Nadie la puede disputar, nadie la puede negar. Luego tenemos cosas que son... tienen una alta probabilidad de ser verdad, ¿vale? Esto ya no son escrituras, estos son informaciones históricas, ¿vale? La sunna que fue transmitida por masas también no es escritura, es información histórica, pero es información de una fiabilidad absoluta. Y sabemos que la sunna, lo que el profeta hace, es inspirado. Por tanto, es decir, lo que el profeta hace, esencialmente es inspirado. Cuando el profeta reza y ordena a sus compañeros rezar de una manera determinada, obviamente tú no puedes decir, no, yo creo que el profeta estaba haciendo ijtihad, era su opinión personal, ¿vale? Aquí ya estamos hablando de reportes históricos que no han sido transmitidos por tantos compañeros que no hay posibilidad de error. Ha sido transmitido por un compañero, y ese compañero se lo enseñó a sus estudiantes, y a lo mejor a partir de ahí ya se diversifica más, ¿no? O se expande más. Vale, pero en un momento de la transmisión hubo una sola persona transmitiendo. Una o a lo mejor 2. Eso ya es otra cuestión histórica debatible. Pero en todo caso sabemos que no se puede atribuir un grado de certeza al material que se está transmitiendo, ¿vale? Por ejemplo, estos son los hadices auténticos, ¿vale? Son informaciones que nos vienen de uno en algún momento de la cadena de transmisión. Solo hay uno que transmite, o 2, dependiendo aquí un poco de las definiciones. Pero no hay un margen de error, ¿vale? Eso es lo que se está intentando decir. Por tanto, hay una alta probabilidad de que sea fiable, pero no es una probabilidad absoluta. Alhamdulillah. ¿Cómo sabemos que hay una alta probabilidad? Porque este hadith o esta información nos viene con fuentes, y esas fuentes, por otras vías externas, podemos comprobar que son fiables. Pero no deja de haber un pequeño margen de error, ¿vale? Esto se le llama dhanni rajih, alta probabilidad de que sea histórico, pero hay un pequeño margen de error. Y estos son los hadiths auténticos, ¿vale? El musulmán de a pie cree que el hadith auténtico es qat'i, es un hecho histórico. No es así, ¿vale? Hay una alta probabilidad de que el profeta dijo o hizo eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cogemos estos hadices y como tienen un pequeño margen de error los tiramos a la basura? No. ¿Por qué? Porque eso no es sensato. Especialmente cuando los miras en conjunto, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Si partimos de la base de que no son revelaciones, porque no lo son, no son una escritura religiosa revelada, como el Corán, pero son informaciones históricas con una alta probabilidad, cuando los miras en conjunto, la imagen que se genera es históricamente fiable, ¿vale? ¿Me explico? Por ejemplo, cuando tú miras todos los hadices, ves que el profeta ﷺ habla con un mismo registro. Ves que hay una gran coincidencia entre las cosas que enseña. Ves que esas cosas que enseña son muy consistentes con el Corán, ¿vale? Cuando las miras en conjunto,
Que hay mucha gente que te coge un hadith, te lo pega y te dice, mira, esto contradice el Corán. La frase así, citada así, sí. Pero si coges todos los hadices sobre el tema y en qué contexto fueron dichos, cuadra perfectamente, ¿vale? Por eso es otro tema de conversación. Pero quien esté más interesado en eso, tengo un episodio grabado, un podcast con los chicos de La Última Medina, donde trato este tema específicamente. Vale, por tanto, un hadith auténtico, ¿qué es? Por ejemplo, innamal a'malu binniyat. Las acciones son valoradas o son correctas en función de la intención, dice el profeta alayhi salatu wassalam, de acuerdo a este hadith. ¿Quién nos transmite este hadith? El hadith es súper famoso, viene en muchas colecciones, ¿vale? Pero ¿cuántos compañeros del profeta nos transmitieron esto? Uno solo, Umar bin al-Khattab. ¿Vale? Umar bin al-Khattab transmitió este hadith del profeta y es el único que lo transmite. Por tanto es dhanni rajih, es muy probable que el profeta lo dijo, pero no es infalible. Entonces, ¿por qué no tiramos a la basura estos hadices? Por ese pequeño margen de error. Porque históricamente, cuando tienes 4.000 fuentes, 4.000 informaciones con una alta probabilidad y las miras en conjunto, la probabilidad sube exponencialmente, ¿vale? Es decir, cuando miras los hadices en conjunto, ¿vale? No cortando y pegando frases, sino en conjunto, la imagen que se dibuja como historiadores deberemos concluir que es muy sólida, ¿vale? Insisto, imagen de conjunto. Que de ese tema hablaremos luego al hablar de Aisha y todo esto. Vale, luego que tenemos hadices débiles, básicamente, que es material de baja probabilidad, se llama dhanni marjuh, ¿vale? Es decir, son materiales que cuando analizas las fuentes, hay alguna fuente problemática, hay alguna fuente que nos falta, o hay alguna fuente que no podemos cotejar su grado de fiabilidad por otras fuentes externas, etcétera, etcétera. Por tanto, diremos que ese hadith es débil. No significa que sea falso, que el profeta no lo dijo ni lo hizo. Significa simplemente que no podemos jugarnos un dedo por ello, ¿vale? No tenemos un grado de certeza lo suficientemente alto como para estar por encima de una duda razonable, que esa es la definición más larga del hadith auténtico, ¿vale? Nos deja en una probabilidad lo suficientemente alta para estar por encima de una duda razonable. Vale, y finalmente tenemos cosas que tenemos certeza de que son falsas, ¿vale? Es decir, los hadices falsificados. Por ejemplo, me viene a la cabeza ahora hadices donde el profeta alayhi salatu wassalam menciona que los seguidores que Imam Shafi'i va a ser un shaitán, o que aparecerá alguien en la umma que se llamará Muhammad ibn Idris, que será un shaitán. Quiero decir, son... En el transcurso de las disputas entre algunos musulmanes, territoriales, políticas, sectarias, se empezaron a inventar todas estas atribuciones al profeta, ¿no? Hay un hadith falsificado, de acuerdo al cual el profeta supuestamente dijo que el zinji, ¿no? el africano, ¿no? La persona de raza negra, cuando tiene hambre, roba. Y cuando tiene la barriga llena, comete adulterio, ¿vale? Es decir, son este grado de estupideces, ¿no? Que te vas a encontrar en estos hadices. O... Bueno, es igual. Ya tenéis la idea, ¿vale? Sabemos a ciencia cierta que el profeta no dijo eso, porque no hay fuentes, y además alguna de las fuentes que lo dice, sabemos por evidencia externa que solía mentir, ¿vale? Es decir, y además lo que está transmitiendo no pega ni con cola con el resto del Islam, ¿vale? Muy bien, estas son las fuentes de la tradición islámica según la fiabilidad histórica. ¿Cuáles son las fuentes absolutas? El Corán y la sunna que ha sido transmitida por masas, ¿vale? Las sunnas, como los rezos, o algunos hadices que han sido transmitidos por muchos compañeros y no hay posibilidad de error. Luego, que tenemos en cosas altamente probables, la información que nos ha llegado por hadices auténticos, esencialmente. Que esto no los exime de ser vistos en conjunto, ¿vale? La mayoría de la gente que critica los hadices es porque te está cortando y pegando frases, no los está viendo en conjunto. Esto no es una escritura que puedas cortar y pegar frases. De hecho, con la escritura ya es peligroso que cortes y pegues frases. Aquí aún más, esto es información histórica que se tiene que ver en conjunto, ¿vale? Pero insisto, ¿podemos realmente censurar a los no musulmanes por cometer este error cuando nosotros mismos lo hacemos? Por eso digo, ya esta es una era en la que la ignorancia ya no nos podemos permitir el lujo de ser ignorantes. Y luego hay material que ni siquiera merece que te rompas la cabeza, ¿vale? Que es el material que no tiene fuentes o tiene fuentes débiles. Vale, esto es en lo referente a la fiabilidad histórica de nuestras fuentes, ¿no? O de nuestros materiales. Ahora vamos a tratar las interpretaciones. Porque yo te puedo traer un versículo del Corán, es absoluto, está en el Corán, pero la interpretación que yo estoy haciendo a lo mejor no es absoluta, ¿vale? O sea, un tema es la fiabilidad de la fuente
histórica. Y otro tema es el grado de fortaleza de mi interpretación. ¿Eso es absoluto, lo que tú estás diciendo que significa ese versículo? ¿Entendéis? Cuando sabes destapar esto, ya nadie te la va a colar. Porque todas las críticas al Islam se basan o en fuentes no absolutas o en interpretaciones no absolutas. Pero quien te lo vende te está intentando dar gato por liebre, te está intentando hacer creer que esa cosa que él te está poniendo en la cara es absoluta, cuando no lo es, ¿vale? Y eso eres tú quien se lo tiene que hacer ver. Y esto es una habilidad que todo musulmán tiene que tener, ¿vale? Porque habrá 3 o 4 divulgadores del Islam, maestros del Islam, shuyukh, pero ellos no van a estar en los 50.000 debates que hay a pie de calle, ¿vale? El musulmán tiene que tener la capacidad de entender esto para sí mismo y, si lo desea, para poder transmitírselo a otro, o para, si alguien te está intentando acorralar, calumniando al profeta Muhammad, tú le tienes que exponer su ignorancia y su deshonestidad, si es el caso. Vale, interpretaciones. Todo lo que alguien te diga que el Islam dice es absoluto. Pues no, hay interpretaciones que son absolutas y otras que no lo son. De nuevo, en nuestra jerarquía tenemos interpretaciones que son qat'i, que son absolutas. Qat'i en cuanto a interpretación, que puede ser un texto del Corán, un hadith correcto, sahih, o incluso un hadith débil. Yo te puedo dar un hadith débil, pero lo que dice el hadith débil es súper claro y no da pie a varias interpretaciones. Lo que pasa es que como el hadith es débil no lo vamos a tomar en cuenta, ¿vale? Pero el contenido, la interpretación es absoluta, ¿entendéis? Aquí ya no estamos hablando de si es fiable o no la fuente. El contenido de lo que dice se puede entender de una manera o de varias maneras. Eso es lo que estamos tratando aquí. Por ejemplo, el Corán nos dice Qul huwallahu ahad, di, él es Dios uno, ¿vale? Ahad significa uno y significa único, ¿vale? A diferencia de wahid, ¿no? Aunque aquí hay... Pero no hay disputa acerca de lo que se te está diciendo en ese versículo, ¿vale? El Corán nos dice estableced la oración. O sea, tenemos que rezar, no hay ninguna disputa al respecto. Tenemos que pagar el zakat, no hay ninguna duda al respecto, porque el Corán lo dice, ¿vale? Ahora bien, podremos debatir si a la hora de medir el zakat del oro, el porcentaje es este, o un sa'a significaba esto o esto. Eso sí, eso es dhanni, ¿vale? Lo cual nos lleva a lo siguiente. Luego hay cosas que son probabilísticas, son dhanni, ¿vale? Que también puede ser del Corán, de un hadith auténtico o de un hadith débil, ¿vale? Y ya está. Esencialmente, desde el momento que sabes hacer esto, lo absoluto en el Islam es aquello que su fiabilidad histórica es absoluta y su interpretación es absoluta, ¿vale? Es decir, el texto es qat'i en su fiabilidad histórica, que esto se llama thubut en la lengua árabe, y es qat'i en su interpretación, que esto se llama dilala en árabe, ¿vale? No hay duda de que el profeta lo dijo o salió de su boca porque está en el Corán o está en una sunna transmitida por masas o en un hadith transmitido por masas, y no hay duda de que significa esto, porque no hay posible interpretación alternativa. Cuando se cumplen estas dos cosas, eso es absoluto en el din. Y si os fijáis, los pilares del din son absolutos. ¿Vale? Esto es una... Lo uso a modo de ejemplo. Esto es una gran diferencia entre el Islam y las religiones. O sea, en el Islam ves que los fundamentos son todos transmitidos por masas y no dan pie a varias interpretaciones. Por ejemplo, la Trinidad. Habréis visto alguno de mis debates con algún cristiano trinitario. Y, claro, ¿cuál sería el problema con la Trinidad? En primer lugar, ¿los textos son qat'i? No son absolutos. Ni siquiera hay una cadena de transmisión. O sea, ni siquiera llegan a dhanni rajih, a alta probabilidad, si lo filtramos con esta epistemología islámica, ¿vale? Todos serían dhanni marjuh, baja probabilidad. Y aún así no se tiraría a la basura, ¿vale? Porque tienes que comprobar, cotejar y puedes sacar algo, ¿vale? Pero, por ejemplo, los textos del Nuevo Testamento no tienen una cadena de transmisión. Por eso, de acuerdo a nuestro criterio, nunca pueden ser dhanni rajih, mucho menos qat'i. Pero incluso pasando esto por alto, no hay ningún versículo que mencione la Trinidad de manera qat'i, de manera absoluta. ¿Vale? Que eso es lo que yo, en mis debates, siempre le acabo mostrando a la otra persona. Cuando la otra persona me dice, pero este versículo, Jesús dice, antes de que Abraham era, yo ya estaba. Vale, ¿eso es absoluto? ¿De que Jesús es la divinidad? ¿O puede significar que Jesús ya existía? La preexistencia. La preexistencia no implica divinidad.
Es decir, al final es muy sencillo. Es mostrarte que eso no es qat'i, no es absoluto. Por tanto, mi salvación no puede depender de ello. ¿Vale? Muy fácil, ¿vale? Y eso es la habilidad que os quiero mostrar aquí, en esta presentación, que la podréis usar contra la gente que os intenta criticar cosas del Islam. Vale, la interpretación puede ser absoluta o probabilística, ¿vale? Es decir, no es absoluto. Me estoy intentando pensar en interpretaciones probabilísticas. Alhamdulillah, ahora os daré más ejemplos. Pero cuando Dios está hablando de la creación, de los cielos y la tierra, nos habla de que Dios creó la tierra, etcétera, etcétera, thumma stawa ila as-sama. Y te suelen traducir como que luego se dirigió al cielo. Entonces la gente dice, ostras, ¿te está diciendo aquí que el cielo o el universo fue creado después de la tierra? ¿Qué contestarías? Eso es probabilístico, es dhanni. ¿Por qué? Porque la palabra thumma en árabe no siempre significa después, también significa además. ¿Vale? Que de hecho esto pasa en inglés, creo, y pasa en otras lenguas. Tú puedes decir furthermore. Further significa más allá, ¿no? Quiere decir, son palabras que significan después, pero también significan luego y también significan además. De hecho, en castellano pasa. Si yo te digo, te doy la premisa de un argumento, premisa A, premisa B, luego, conclusión. Aquí luego no es una secuencia temporal. Luego significa por tanto. ¿Vale? Las palabras que indican por tanto, fa, que indican secuencia, thumma, también se usan a veces en el sentido de además. Y eso es lo que está pasando en este versículo, posiblemente. ¿Por qué? Porque todas las demás narraciones que nos da el Corán mencionan primero los cielos y luego la tierra, ¿vale? Por tanto, cuando alguien viene y dice, oh, según el Corán se creó primero la tierra y luego los cielos, o hay una contradicción, porque hay un versículo que lo dice así y otro así, eso es dhanni, es probabilístico, no es más que una forma tuya de interpretar la palabra zumma en este contexto, ¿vale? Todas las críticas al Islam, todas son dhanni. Esto, de hecho, es una de las cosas que, aunque yo no sabía esta terminología, me hizo ver que el Islam es distinto a las religiones. Porque en las demás religiones, aquello que es problemático, en muchos casos es qat'i, y aquello que ellos te dicen que es qat'i, que es absoluto, y tu salvación depende de ello, es dhanni. No hay fuentes históricas para corroborarlo de manera absoluta, que el profeta enseñó eso, etc. ¿Vale? Es decir, que esto es un arma potente, saber clasificar lo absoluto de lo no absoluto. E incluso te librará a ti de dudas como musulmán, o incluso cuando hablas con otro musulmán que te quiere imponer una opinión suya. Casi siempre será una opinión dhanni, pero la persona se cree que es qat'i porque las autoridades de donde él lo ha leído, él les da credibilidad total, ¿vale? En cuyo caso es una falacia también, él está siguiendo ciegamente a una autoridad. Vamos a ir ahora más a la práctica, ¿vale? Pero quiero que sepáis que la mayoría de los errores del Corán o cuestiones problemáticas sobre Muhammad a.s. incurren en una de estas falacias. Falacia epistemológica, falsa expectativa o generalización apresurada. Y subrayo, los musulmanes también incurren en estas falacias. ¿Qué es una falacia epistemológica? Una falacia de fuentes. Yo te doy una fuente como si fuera absoluta y esa fuente no es absoluta. Como me dijo a mí en un debate que tengo con un cristiano, me dijo, en el éxodo de Moisés, ¿cuánta gente había? Y yo le dije, el Corán no especifica ningún número. Y él me dijo, pero Tafsir al-Tabari menciona que son 600.000 personas. Vale, eso israelíat, eso está tomado de la Biblia. Claro, él me decía, pero lo dice Tabari. ¿Y qué? Tabari no es Dios en la epistemología islámica. Lo que dice Tabari es una opinión. ¿Entendéis? No es qat'i, no es absoluto. Es una opinión que él está sacando de otra fuente. Es decir, y siempre que debates con gente hostil al Islam, hacen esto. Te intentan decir, Tabari pone no sé qué, Ibn Ishaq no sé qué, Bukhari incluso no sé qué. ¿Vale? Es decir, y te citan un texto que no es absoluto como si fuera absoluto. ¿Vale? Eso es lo primero. Luego, la falsa expectativa. Por cierto, y lo que te suelen decir aquí es, pero lo pone en vuestros libros. Tú le dices, eso no es absoluto en el Islam. Y te dice, pero lo pone en vuestros libros. La frase vuestros libros es un engañabobos, ¿vale? ¿Cualquier libro que haya escrito un erudito musulmán es una revelación divina? ¿Nuestra religión enseña eso? Y una de las cosas que os voy a enseñar es que siempre tenéis vosotros que rebotar la pregunta. Cuando alguien dice, Tabari dice esto, ¿eh? Tú simplemente le respondes con una pregunta. ¿Lo que dice Tabari es revelación divina en el Islam? Y él te dirá, bueno, vuestro libro... ¿Lo que dice Tabari es revelación divina en el Islam? Y él te dirá, a ver, Tabari es uno de los... Y tú le respondes, ¿lo que dice Tabari es una revelación divina en el Islam? Habéis visto que esto lo hago en algunos debates.
¿Por qué? Porque la persona se intenta escapar cambiando el tema. Él te ha querido acorralar. Cuando tú le has expuesto un matiz que él no sabía, intenta saltar a otra cosa. No le dejes que lo haga. Lo que Tabari dice es revelación divina en el Islam hasta que te diga no. ¿Vale? No le dejes escapar. Porque todos los debates son igual, a pie de calle incluso. La persona intenta criticarte algo del profeta o del Corán. Cuando le expones su error, o que esto es probabilístico, y a veces la probabilidad es baja, el hadith es débil, o tu interpretación es rara porque choca con el resto del contenido del Corán, entonces intenta cambiar de tema. No le dejes hacerlo. La otra falacia es la falsa expectativa. Por ejemplo, hay veces que el profeta alayhi salatu wasalam está describiendo algo del mundo natural y está hablando poéticamente. No está haciendo una descripción empírica. Pero tú, como vienes de un mundo empírico, crees que su descripción es empírica, es científica. Ahí has colocado tú una falsa expectativa sobre el texto. Y esto pasa con el Corán. Por ejemplo, cuando el Corán habla de fenómenos naturales, cuando el Corán dice que Dios ha... Bueno, ahora daré ejemplos, ¿vale? Pero, por ejemplo, un ejemplo muy claro de esto es cuando hay eruditos que consideran que cuando el profeta dio consejos médicos a sus compañeros, no estaba hablando como un profeta que recibe revelación. En ese caso estaba dando consejos médicos, ¿vale? O sea, si el profeta le dice a su mujer, tómate esta pastilla o esta semilla, que es muy buena, que lo cura todo. Eso es un consejo que él está dando a su mujer. No está diciendo, Dios me ha revelado que esa semilla. ¿Entendéis? Y hay eruditos que cuando cogen estos hadices sobre consejos médicos, llegan a esa conclusión. Dicen, aquí el profeta está dando recomendaciones que los árabes ya conocían. O sea, son recomendaciones, no son revelación. Esta es la opinión de Ibn Khaldun, por ejemplo. Entonces, cuando alguien te cita un hadith con un consejo médico del profeta, diciéndote científicamente esto es error o científicamente no sé qué, eso se llama falsa expectativa. Tú has colocado la expectativa de que cuando el profeta da un consejo médico es una revelación divina. Eso es tu expectativa. Entonces, ¿qué haríamos si alguien nos menciona un hadith de este tipo? Le contestaríamos con una pregunta, ¿vale? Le acorralaríamos nosotros con una pregunta. Le preguntaríamos, ¿esa frase que dijo el profeta la dijo en calidad de revelación divina o estaba dando un consejo a una persona? Y no sabrá contestarte. Y te dirá, pero lo pone en vuestros libros, pero lo dice tu profeta. Y tú le vas a decir, vale, ¿eso lo dijo el profeta en calidad de profeta o era un consejo que estaba dando como un árabe del siglo VII? Que esta es la opinión de algunos eruditos, insisto. No todo lo que el profeta dijo necesariamente lo dijo en la revelación. O hay casos en los que viene un compañero del profeta, le hace una pregunta, alayhi salatu wassalam, y el profeta le da un consejo. Pero luego viene otro compañero, le hace una pregunta similar o de la misma índole, y el profeta le da otro consejo, alayhi salatu wassalam. ¿Por qué? Porque no está actuando como mufti, no está haciendo un fatwa universal, está actuando como qadi, está actuando como juez, para ese caso concreto. ¿Vale? Es como si alguien te trae un hadith, tú le puedes decir, ¿aquí el profeta está hablando como mufti? O sea, ¿está haciendo un veredicto universal o está juzgando un caso concreto? La mayoría de casos la persona, pero lo pone en vuestros libros, pero Tabari se fue al mercado un día, te va a intentar saltar con otra cosa, ¿vale? Acorrálale. Insisto, si es alguien que te está haciendo preguntas sinceras, no, ¿eh? Pero si es alguien que está intentando dejar mal al profeta o humillarte, entonces tú tienes que responderle con preguntas solo. Y le vas exponiendo su propia ignorancia. Y la generalización apresurada que es, cuando cojo un dato de un hadith, te lo corto y te lo pego, pero no estoy mirando el resto de los datos. Estoy cogiendo este dato que me da este hadith o esta fuente como si fuera aplicable en todos los contextos. Como que esto es lo que el profeta enseñó para todos los contextos. No has mirado más fuentes. No puedes llegar a esa conclusión. ¿Me explico? Y esto, insisto, los musulmanes lo hacemos también, al cortar y pegar hadices. Quiero decir, todas estas falacias las hemos hecho nosotros antes, ¿vale? Pero al menos tenemos un sistema, usul al-fiqh, un sistema con el que nos ahorraríamos caer en ellas. A pie de calle caemos en ellas constantemente, ¿vale? Pero bueno, ese es otro tema. Voy a dar 4 ejemplos, 3 ejemplos y pasamos a Aisha y Safía y todo esto. Vale, alguien viene y dice, el sol se pone en barro según el Corán. Según el Corán, cuando el sol se pone, se mete en un barro. Eso es científicamente incorrecto. Vale, ¿a qué se está aludiendo aquí? Que yo lo primero que hago es preguntarle a la persona, dame la fuente. Lo primero. Porque muchas veces te dirá, no sé, lo he visto en una web. Descartado. Pero cuando te da fuente, ahora os enseñaré el proceso de las preguntas que tú le vas a hacer a esa persona para acorralarle, ¿vale?
Todo esto era la teoría, pero al final lo vas a tener que aplicar en el día a día. Muy bien, el Corán. Supuestamente el sol se pone en un charco de barro. ¿Por qué? Porque cuando Dulqarnain, el bicorne, en la sura 18, llegó a una orilla, vio como el sol se ponía en un agua turbia, dice el Corán. Esto es falso, el sol no se mete en un agua turbia. Vale, esta interpretación de que el sol se está metiendo dentro del agua turbia, ¿es absoluta? ¿Es qat'i? ¿O es una mera posibilidad? ¿Vale? Es dhanni, en este caso es probabilística. Eso es lo primero que yo le preguntaría a la persona. Vale, obviamente es claramente dhanni, ¿vale? Si yo te digo que yo he llegado a la costa de Valencia y he visto el sol ponerse en el mar, ¿significa que el sol se ha metido dentro del agua? Podrías hacer una interpretación literal absurda e interpretarlo así, ¿vale? Pero luego hay otra interpretación que es simplemente que desde tu perspectiva viste el sol poniéndose con el mar delante, no que el sol se metió en el mar. Esta es una frase que usamos en castellano. O sea, en este caso es más absurdo aún, porque tenemos la frase equivalente en castellano. De hecho, algunos comentadores del Corán lo explican así. Ibn Kathir lo explica así. Dice, esto simplemente está explicando la perspectiva de Dulqarnain. ¿Vale? Igual que si yo me voy al pantano o a una playa y veo el sol ponerse en el agua. ¿Vale? Dulqarnain vio el sol ponerse en un agua turbia. Jalás. ¿Vale? Por tanto, ¿es absoluto eso que estás diciendo o se puede entender de otra manera? Tú la frase en castellano, eso es lo que yo le preguntaría, en este caso al crítico. ¿Es absoluto o se puede entender de varias maneras? Y él te dirá, lo pone tus libros. Y tú le dirás, ¿es absoluto o se puede entender de otras maneras? Y probablemente te dirá, ¿de qué otras maneras? Hombre, si yo llego a la playa y veo el sol poniéndose en el mar, ¿significa eso que el sol se ha metido en el mar? ¿Es la única interpretación posible? ¿Es absoluta o hay otra posible interpretación? ¿Qué interpretación te viene a la mente cuando yo digo que he visto el sol poniéndose en el mar? Fin de la discusión, ¿vale? Vale, siguiente, el samaritano en Egipto. Corán nos explica que cuando Moisés estaba junto a sus compañeros y se fue a un encuentro con Dios, ¿no? Básicamente, los hijos de Israel que estaban junto a él, en su ausencia, crearon un becerro de oro, ¿no? Construyeron un becerro de oro como ídolo, lo tomaron como ídolo. Y una de las cosas que explica el Corán es que el instigador fue el samaritano, supuestamente. El Corán usa la palabra as-samiri. Y la gente dice el samaritano. Esto es un error histórico, porque en Egipto no había samaritanos. Samaria no existía todavía. Ostras, es un error, ¿no? El Corán, error del Corán. Vale, la palabra samiri es un gentilicio. ¿De qué ciudad? ¿Es qat'i o es dhanni eso? ¿Es absoluto que se está refiriendo a Samaria? Cuando vas a mirar justamente los comentarios del Corán, te dicen el gentilicio Samiri es incierto, ¿vale? Se puede estar refiriendo a Samira, a Samarra, te ponen varias ciudades que tienen un nombre tipo parecido y el gentilicio de esas ciudades vendría a ser As-Samiri. ¿Vale? O sea, no hay certeza al respecto. Es una interpretación probabilística. Y esto pasa en castellano con algunas ciudades que tienen nombre parecido, pero el gentilicio es idéntico. Ahora no me viene a la memoria ninguna. Por tanto, es totalmente probabilístico. Y aquí es importante que el traductor del Corán tenga cuidado y consulte mucho lo que dicen los críticos del Islam, porque ellos son quienes más se fijan en estas cosas, haciéndonos un gran favor y un gran trabajo de investigación. Que nosotros, por nuestro sesgo de confirmación, a lo mejor no vamos a hacer. Eso hay que ser honestos, es así. O sea, el crítico te ayuda a ti a ver cosas, a ver cosillas que tú mismo por tu cuenta no ibas a ver. Y te ayuda además a confirmar la infalibilidad del Corán. Pero bueno, ese es otro tema. El Corán, la tierra es plana, te dicen. Porque Dios dice, "Wal arda madadnaha", la tierra la hemos extendido. O en otros lugares la hemos allanado, ¿no? Dalulan, la hemos hecho transitable. Vale, cuando en árabe tú dices ard, tierra, y en la mayoría de lenguas clásicas, no te estás refiriendo al planeta Tierra, te estás refiriendo a lo que hay en el suelo, a lo que hay bajo tus pies, ¿vale? Lo que en castellano llamamos la superficie de la Tierra. O sea, ard en las lenguas clásicas no necesariamente es el planeta Tierra, es la superficie de la Tierra. ¿Por qué? Porque antes no conceptualizaban el universo como nosotros. Es decir, ellos veían arriba el cielo, las estrellas, los astros, y abajo la superficie de la Tierra. Cuando decían tierra, se referían a la superficie. Y la propia palabra lo deja claro, ¿vale? Entonces, cuando Dios dice la tierra la ha allanado o la tierra la ha extendido, está hablando de la superficie, ¿vale? Nos la ha hecho transitable y nos la ha hecho allanada. No está hablando de un planeta, de un kaukab, ¿vale? Quiere decir, pero esto es obvio en las lenguas clásicas. Cuando se hablaba de la tierra,
Tierra era casi un sinónimo de suelo, ¿vale? Así que cuando tú me dices que significa que el planeta Tierra tiene forma plano, eso es probabilístico, y de hecho es súper probabilístico, ¿vale? Es un caso en el que tienes que forzar bastante para creer que el Corán está hablando del el planeta. Por tanto, ¿qué le diríamos a una persona que nos dice esto? Según el Corán la Tierra es plana. Muy sencillo, ¿eso es una interpretación o el texto lo dice claro? Y te dirá, hombre, aquí pone que la Tierra no sé qué. Y tú le preguntas, ¿qué significa Tierra? ¿Qué significaba Tierra? No después de la revolución científica, el planeta Tierra. ¿Qué significaba Tierra antes? Significaba la superficie de la Tierra. Aquí te está, y si lees el pasaje lo verás. Te está explicando cómo Dios ha puesto el mundo a nuestro servicio, ¿vale? Y la superficie de la Tierra nos la ha hecho transitable. Nos ha dado la capacidad de transitar la superficie de la Tierra. No está hablando de formas de planetas, tío. Es decir, pero eso, de hecho, si lees el pasaje, lo ves. Si cortas la frase y la arrancas, entonces ya es otro tema. Muy bien, ahora vamos al tema, a nuestro meollo de la cuestión, Safiya y todo eso, ¿vale? Antes de empezar a tratar Safiya y todo esto, yo siempre doy el mismo ejemplo. Tenemos un hadith donde el profeta nos dice que matemos a los perros, aparentemente indiscriminadamente, y en otro hadith nos dice que los perros negros son demonios y que los matemos. Alguien puede venir y cortar este hadith y pegártelo. ¿Qué le diríamos a esa persona? Lo primero es, ¿esta fuente es probabilística o es absoluta? ¿Este hadith ha sido transmitido por masas o por una sola vía? Ha sido transmitido por una sola vía. Por tanto, no es absoluto la fiabilidad histórica. Vale. Y segundo lugar, que es para mí el más importante cuando hablas de hadices, ¿vale? Es, ¿has contrastado lo que dicen las demás fuentes? Para ayudarnos a entender el contexto en el que esto se dijo, porque si no estás llegando a una falacia de generalización apresurada. Estás cogiendo un texto y llegando a una conclusión. Muhammad quería que se mate a perros, que vayamos por la vida matando perros. Eso se llama generalización apresurada. A partir de una sola evidencia, de una evidencia anecdótica. Eso es una anécdota, el profeta dijo eso en un momento dado. ¿Vale? Los hadices no son un libro revelado, son reportes históricos. Tienes que verlos a la luz y en conjunto con el resto de reportes históricos. Esto se lo tienes que mostrar a la persona que va de lista, que te pega un hadith. Dile, ¿qué dicen los demás hadices sobre el tema? Sobre el contexto en el que esto se dijo y sobre el tema de cómo tratar a perros. Te dirá, pero esto está en tus libros. Ya, pero esto es un reporte histórico aislado. Dame más. Y si él te dice, no, eso yo no lo tengo que hacer, dile, pues eso se llama generalización a partir de una evidencia aislada o de una evidencia anecdótica. Y el ejemplo que yo siempre doy es como si un arqueólogo se encuentra un hueso y nos empieza a dar montones de conclusiones sobre la evolución de la especie. Es demasiada poca evidencia para llegar a esas conclusiones tan grandes. Y muchas veces la citación de hadices cae en eso. Y la citación de hadices que hace el crítico cae en eso siempre. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos otras fuentes históricas que nos confirman que en Medina hubo una plaga de perros negros. ¿Vale? Por eso el profeta dijo, sacrificad a los perros que estén enfermos, porque si no, se va a extender la plaga. ¡Ostras! ¿Cómo cambia la película cuando me das más fuentes? Por eso, no te pongas tú a contestar a la otra persona, hazle tú las preguntas. ¿Vuestro profeta dijo matar perros? ¿Me puedes decir si la fuente es absoluta o no? Te dirá, Tabari, está en vuestros libros. Y tú simplemente le tienes que decir, ¿qué dicen las demás fuentes? Porque una fuente histórica no se puede mirar de manera aislada. Tienes que contrastarla con otras fuentes. Y la persona te dirá, está en vuestros libros. Repítele lo mismo, ¿vale? No le dejes escapar, repítele lo mismo. ¿Qué dicen las demás fuentes? No me puedes dar eso. O sea, no puedes sacar eso no es una escritura, es una fuente histórica. No me puedes citar una fuente histórica dejándote al resto. Porque eso no nos ayuda a construir una imagen de conjunto. Ningún historiador hace eso cuando está investigando un tema histórico. Y la persona hará, pero el velo, pero la yihad, intentará cambiar de tema. No le dejes cambiar de tema. ¿Vale? Es decir, lo importante es exponerle a esa persona que no tenía el conocimiento que creía tener. ¿Vale? Ha visto un texto de hadith y ha dicho, voy a acorralar a este musulmán. ¿Vale? No, te voy a acorralar yo a ti. Porque no conoces las fuentes, no conoces la epistemología, no conoces qué cosas son absolutas y qué cosas no. Y muchos hadices que son problemáticos y te los pegan en la cara, simplemente... La falacia es la misma siempre, ¿vale? Inshallah, recordad esto, ¿vale? Es una generalización apresurada partiendo de una evidencia anecdótica, partiendo de una evidencia aislada. ¿Vale? Tú no puedes llegar a conclusiones sobre lo que Muhammad enseñó de los perros basándote en una evidencia aislada o en una evidencia anecdótica.
Me tienes que dar más datos para que yo sepa qué significa eso. Esto, insisto, esto ya no es para eruditos, esto el musulmán de a pie lo tiene que saber, ¿vale? Vale, ahora vamos a hablar al tema de Safiya, que está directamente relacionado con todo esto. Lo que nos dicen básicamente es, nos pegan un hadith diciendo, mira, tu profeta mató a una mujer, mató a un hombre y forzó a su hija a casarse con él. Eso dicho así realmente es monstruoso. ¿Qué clase de monstruo era vuestro Mahoma, no? Te dicen, waliyadu billah. ¿Y tú qué es lo que tienes que hacer? Muy sencillo. Dile, ¿me puedes decir lo que se deriva de todas las fuentes? Yo lo primero que haré, ahora os enseñaré el proceso de cómo pregunto. Lo primero que haré es decirle cuál es la fuente de eso. La persona te dirá, Sahih al-Bukhari, te leerá lo que ha visto por ahí en internet, y tú le dirás, ¿esa fuente es absoluta o no es absoluta? Y te dirá, bueno, está en vuestros libros, ¿no? Pone Sahih, eso significa que es correcto, ¿no? Tú le dirás, ¿Sahih significa absoluto o no absoluto? O sea, exprímele al máximo posible. Y esa persona te dirá, no lo sé, no lo sé. Y entonces tú le dices, Sahih no es absoluto, ¿vale? Quiere decir que hay un alto grado de fiabilidad histórica. Ahora bien, te pregunto yo, ¿qué dicen las demás fuentes sobre este tema? Y te dirá, no sé. Cuando estás hablando de una cuestión histórica, tienes que darme varias fuentes para que yo pueda reconstruir la historia. La historia no se reconstruye de un corta-pega de una frase. Y la persona te dirá, son vuestros libros, son vuestros libros. Simplemente es exponerle a esa persona que no sabe de lo que está hablando y que va de listo, ¿vale? Y esto yo he tenido este tipo de conversaciones con gente hostil al Islam, incluso ex musulmanes que te dicen, yo es que he investigado las fuentes, me he leído Tabari, me he leído Sira de no sé qué, y he visto cosas monstruosas de Muhammad. Esa persona es la que más puede engañar, porque da la sensación de que viene de un trasfondo islámico, y él conoce el Islam, y te puede citar las fuentes. Nada. Eso es vendehumos, ¿vale? Y a veces la persona está sinceramente confundida, ¿vale? Que eso es lo que yo veo en la mayoría de casos. Esa persona no sabe que hay más fuentes. O sea, en primer lugar, esa persona se comporta como si este texto de Bukhari o de Tabari o de lo que sea es una revelación divina, cuando es una fuente histórica. Y se tiene que ver a la luz de otras fuentes históricas y del propio Corán, que es la fuente histórica más fiable en este caso. Y la sunna transmitida por masas. Entonces, vamos a dar ejemplos, ¿vale? Y luego os enseñaré cómo... Quiero decir, da igual si la persona dice, yo era musulmán, yo conocí el Islam. Es decir, yo cuando veo incluso a alguien que estudió en Al-Azhar y luego deja el Islam, a mí no me genera nada. Porque cuando empiezas a mirar esto, está haciendo lo mismo. Te dice, mira, este hadith, el profeta forzó a Safiya. ¿Y dónde está el resto de las fuentes históricas sobre el caso de Safiya para ayudarnos a construir una imagen de conjunto? Esa propia persona está tratando a estos reportes históricos como revelación absoluta sin mirar el resto de las fuentes. O sea, el error que cometía como musulmán es el que le ha llevado a esto y sigue cometiendo ese error. ¿Me estáis entendiendo? O sea, cuando tú estudias en un seminario islámico, en muchos casos se te va a enseñar a sacralizar las fuentes históricas, sacralizar Bukhari, Muslim, etc. Especialmente si estudias en un nivel básico, ¿vale? Que obviamente hay seminarios y maestros que lo saben enseñar mejor, ¿vale? Pero tú imagínate que estudias en una escuela así muy tradicional y te dicen, lo que pone Bukhari, cada frase, es literal revelación letra a letra. Que no es la postura de los eruditos musulmanes, ¿vale? Pero eso es una enseñanza a pie de calle. Claro, tú vas a leer cosas ahí que te van a parecer muy extrañas y dirás, yo he dejado el Islam porque es que he conocido las fuentes del Islam, ¿vale? Y esa persona, que es la que más vende, ¿vale? En internet, realmente es lo mismo, ¿vale? Esa persona no conoce las fuentes y el grado de fiabilidad y cómo contrastar, ¿vale? Cuando se habla de textos como Bukhari, Muslim, etc., los hadices que se te dan no son revelaciones de Dios, son fuentes históricas, ¿vale? Esto os lo tenéis que meter en la cabeza. Entonces, toda fuente histórica se tiene que leer en conjunto con otras fuentes históricas, ¿vale? Y esto es lo que ves en los comentarios de hadith. Los eruditos te cogen un hadith y luego te ponen todas las versiones y luego te ponen otros hadices sobre el tema y luego te ponen versículos del Corán y así se genera una imagen de conjunto, ¿vale? Si tú me pegas la frase, el profeta dice, matad a los perros negros son demonios. ¡Ostras! Quiero decir, alguien puede venir y decirte, no, yo es que he visto en las fuentes del Islam que pone eso. No, esto es una fuente histórica del Islam y tienes que mirar más fuentes y sacarás más datos sobre el contexto en el que esto se dijo, ¿vale? O sea, no olvidemos que Ibn Ishaq, Ibn Hisham, Tarikh al-Tabari,
es decir, el libro de historia de Tabari, Ibn Asakir, Tarikh Dimashq, todos estos libros de historia, Ibn Adi, todos estos libros de historia, al final Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah, también son libros de historia. Tienen una fiabilidad mejor, más estricta. Pero todo esto son materiales históricos que se tienen que ver en conjunto, ¿vale? Es muy diferente que yo te diga, mata a los perros negros porque sí, que te diga, hay una plaga de perros negros. Cuando los veáis, matadlos, ¿vale? Porque están armando jaleo. Por eso el profeta dice, son shaitanes, ¿vale? Son demonios. Sabemos que en árabe clásico la palabra demonio se utilizaba también para animales que sembraban el caos. Entonces, cuando ves todo esto en conjunto, vale, ya está, no hay problema. Pero cuando tú sacralizas la frase, matad a los perros negros, como si fuera una frase sagrada, en lugar de ser una anécdota histórica de algo que el profeta dijo, que tiene que verse junto con otras cosas que dijo, entonces la vas a liar, tío. Pero ahí es donde os la cuelan, y os la cuelan a diario. Y yo cuando veo a alguien que me dice, he venido de Al-Azhar y soy ex-musulmán, a mí no me impresionas nada. Y le paso este filtro y resulta que no sabía. Pero es que me pasa una y otra vez. Y esa es una de las experimentaciones más grandes que he tenido de la verdad del Islam. Ninguna crítica se va a sostener demasiado. Se sostendrá en función de lo ignorante que seas tú. Si tú eres ignorante, sí, te la cuelan. Pero si tú sabes datos básicos sobre epistemología, tumbas a cualquiera. Aunque te diga, vengo de Azhar, de Medina, besé los pies de Albani y luego me hice ex-musulmán. A mí no me impresionas con eso, ¿vale? Luego os enseñaré más o menos el proceso para acorralar a la persona. Vale, ahora vamos a Safía, que me enrolla un poco. El caso de Safía, no sé si lo conoceréis, básicamente es un hadith donde se nos explica que el profeta supuestamente mató a su marido y luego la forzó a casarse con él. Dicho así suena muy mal. Vale, eso es un reporte, que se deja detalles, ¿no? Tenemos que ir a ver dónde hay más detalles. Vale, cuando consultas los demás libros de historia, ¿qué es lo que te encuentras? ¿Vale? En primer lugar, el profeta luchó en esta batalla contra unos judíos. El profeta llegó a Medina en primera instancia, creó alianzas de paz con los judíos, y algunos de estos judíos firmaron, como aquel que dice, las alianzas de paz, de apoyo mutuo y de respeto interreligioso. Pero luego, ¿qué hicieron? Se hicieron amiguitos de los idólatras de la Meca, se aliaron con los idólatras de la Meca para dañar a los musulmanes. Es decir, traicionaron sus pactos. Que eso, en Arabia, era una declaración de guerra, ¿vale? Y aún en todo caso, el profeta no inició nunca un ataque hasta que no hubiera una declaración de guerra por parte del lado opuesto, ¿vale? Y cualquiera que sabe un poquito sobre la biografía del profeta sabe esto. Vale, ¿qué ocurre? En el caso de estos judíos, el profeta tiene una batalla con estos judíos, ¿vale? Y uno de estos judíos es el líder, uno de los líderes de la comunidad judía, que es Hujjaj, si no me estoy equivocando. Safía es hija de Hujjaj. Y en esta batalla vencen los musulmanes y muere Hujjaj y otros cabecillas, ¿no?, del lado judío. Y poco después el profeta se casa con Safía, que es la hija de Hujjaj. Yo te digo estos datos y se te va la olla, ¿no? Parece que el profeta ha matado a este hombre y ha forzado a la hija a casarse con él. Vale, lo primero que nos encontramos que es que el Corán nos dice, Sura 4, versículo 19, no heredéis a las mujeres en contra de su voluntad. El profeta alayhi salatu wassalam en otros reportes de hadith prohíbe forzar a una mujer a casarse en contra de su voluntad y a un hombre. Vale, entonces ya hay algo que no cuadra. Ya sabes que este hadith, así como te lo cortan y pegan, faltan datos, tío. Y eso es lo que tú tienes que preguntarle a la otra persona. ¿Qué otras fuentes hay sobre el tema? ¿Vale? Vale, cuando consultas otros libros de historia y otras fuentes, te encuentras lo siguiente. En el Musnad del Imam Ahmad te encuentras un hadith donde Anas ibn Malik narra que el mensajero de Dios había elegido para sí a Safía, la hija de Hujjaj, y le ofreció elegir entre su libertad y casarse con él. ¡Ostras! ¿Cómo cambia la película? Tenemos otras fuentes de acuerdo a las cuales el profeta, después de la batalla, le dijo a Safía. No le dijo, te voy a hacer prisionera de guerra, que hubiera sido lo típico en Arabia. Le dijo, te ofrezco casarte conmigo. Y si no quieres casarte conmigo, puedes irte, eres libre. Ella eligió ser liberada y ser su esposa. Vale, tenemos en el... Ibn Sa'd menciona, ¿vale?, en su libro de historia, Tabaqat, porque aquí tienes que ver las distintas fuentes históricas. Otro relato de otra persona, que es Sinan al-Aslamiyya, que relata lo siguiente. El profeta acudió a Safía para emanciparla si así lo deseaba. ¡Ostras! Otra corroboración. El profeta le dio la opción a Safía de quedar libre o de casarse con él. Y ella respondió, elijo a Dios y a su mensajero. Así que el profeta la emancipó, se casó con ella y le dio esa emancipación como una dote. Muy bien, y tengo un porrón de fuentes aquí de libros de historia primitiva del Islam.
Otro más en el Tabaqat de Ibn Sa'd. Lo que os acabo de mencionar ahora, esto es otra narración en Ibn Sa'd. Ja'far bin Mahmud bin Muhammad bin Maslama informa que cuando Safía se acercó al profeta, el profeta se puso a darle explicaciones. Le dijo a Safía, mira, explicaciones de por qué había muerto su padre en una batalla. El profeta le dijo, entre los judíos tu padre no paró, nunca frenó su hostilidad hacia mí, hasta que Dios lo destruyó. Y Safía le responde, ya Rasulullah, mensajero de Dios, Dios ha dicho en su libro que nadie es responsable de lo que haga otro. La taziru waziratun wizra ukhra. Yo no soy mi padre, ¿no? En otras palabras. Y el profeta le dijo, elige entonces, si eliges el Islam, te elegiré para mí, y si eliges el judaísmo, quedarte, te liberaré y te enviaré con tu gente. Vale, vemos que hay varias fuentes históricas, no me voy a enrollar, tengo más, Ibn Abi Asim, etcétera, etcétera, que nos especifican que el profeta, alayhi salatu wassalam, le dio a esta mujer la opción de quedar libre o de casarse con él. Así que eso de que le forzó a casarse en contra de su voluntad es burdamente una mentira. Que cuando tú coges el hadith, la versión del hadith corta, que no te da tantos detalles, te podría dar esa sensación. Por eso cuando alguien os lance esto, ¿qué es lo que tenéis que decirle? Lo primero, ¿la historicidad de ese texto es absoluta? No, porque es un hadith de transmisión aislada. Y luego, en segundo lugar, ¿qué nos dicen las demás fuentes? Cuando acumulas fuentes históricas con distintos grados de fiabilidad, llegas a una conclusión de que obviamente el profeta le pidió a ella, o le dio a ella la opción de casarse con él o de quedar libre. Cambia mucho la película, ¿vale? Cuando miras todas las fuentes históricas. Pero, digo yo, no nos tiene que sorprender todo esto cuando el Corán prohíbe forzar a una mujer a casarse. Quiero decir, solo con el Corán ya te bastaría para saber que en este hadith faltan datos, ¿vale? Pero si quieres acorralar a la otra persona que estaba yendo de lista, eso, ¿vale? Ahora os pasaré por el proceso de las preguntas a las que tenéis que exponerle. Lo siguiente, el profeta se casó con Aisha cuando tenía 9 años. ¿Vale? Que esto es algo que muchos musulmanes defienden acérrimamente. Y mi conclusión sobre el tema, simplemente, es que como nos han empezado a atacar tanto con el tema de Aisha, nosotros nos hemos vuelto extra radicales en defenderlo. Vale, pero ¿qué ocurre aquí? ¿De dónde derivamos lo de que Aisha tenía esta edad? Lo derivamos de un hadith en Sahih al-Bukhari. Y de acuerdo al hadith de Muslim, se hizo el trato, digamos, con 6 años y la consumación después de la pubertad. Vale, ¿estas fuentes son qat'i, son absolutas o son probabilísticas? Son probabilísticas. Entonces, ¿por qué lo defendemos como si fuera qat'i? Probablemente por reacción, ¿vale? Esa es mi conclusión. Después de observar debates sobre este tema, nos lo hemos tomado... Generalmente, esto es inconsciente, cuando nos critican algo de nuestra religión, empezamos a resaltar esa cosa más, ¿vale? ¿Por qué? Porque se te ha generado una cuestión identitaria o una duda alrededor de ese tema. Entonces tú lo que necesitas ahora es sobreacentuarlo para sentirte más seguro, ¿vale? Es decir, si tu seguridad sobre el tema estaba aquí y te han hecho bajar aquí, ahora tú tienes que subir, tienes que hacer esto, ¿vale? Tienes que compensar, tienes que empezar a tratar como infalible e incuestionable cosas que a lo mejor no eran infalibles e incuestionables, ¿vale? Esto es un poco difícil de entenderlo, pero creo que es importante entenderlo, ¿vale? Dicho esto, entonces cuando alguien viene y te dice, el profeta se casó con una niña de 9 años, ¿tú qué le vas a decir? Dile... Es decir, obviamente Aisha era mucho más joven que el profeta, alayhi salatu wassalam, y sea cual fuera la edad con la que se casó, probablemente hoy en día se consideraría demasiado joven. Pero eso no es un problema, ¿vale? Porque ahí simplemente puedes aludir a unos pocos hechos, ¿vale? La esperanza de vida ha aumentado, la sanidad ha aumentado, y ahora consideramos que alguien con 14 años, pues, es un crío. Vale, pero en esa época no era un crío. ¿Vale? Y en muchos países del tercer mundo no es visto como un crío, simplemente porque los plazos son distintos. Científicamente eso no hay ningún problema en explicarlo. Yo no entraría ni en eso. Yo simplemente le diría a la persona, tu profeta se casó con una de 9 años. Yo le diría, ¿cuál es la fuente? Sahih al-Bukhari, se va a poner a leer por ahí lo que vea en internet. Tú simplemente le vas a responder, ¿cuál es el grado de fiabilidad? ¿Es absoluto o es probabilístico? Y esa persona te dirá, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir si sabemos esto como un hecho histórico con certeza? ¿O es una fuente histórica con un alto grado de fiabilidad, pero no es una revelación, ni es una escritura, ni es infalible? Y solo con esta pregunta, el 95% de la gente se queda callada.
hay una certeza. O sea, el Islam dice que Aisha tenía 9 años, Dios reveló que Aisha tenía 9 años, las masas de los compañeros del profeta nos han dicho que Aisha tenía 9 años, o eso es una información histórica aislada que tiene un margen de error. La mayoría de gente no va a saber ni qué responderte. Y cuando callen, ¿vale? O te digan, pero están vuestros libros. ¿Están nuestros libros revelados o nuestros libros de historia? Te dirán, Bukhari es vuestros libros, ¿no? Bukhari es una colección de reportes históricos. Y algunos de ellos no son infalibles, porque vienen por transmisión aislada. ¿Lo sabías? No. Lo de la edad de Aisha, 9 años, ¿en qué categoría entra? Vale, quiero decir, es importante que le hagas a la persona reconocer su ignorancia. Y reconocer que te estaba intentando dar por absoluto algo que no era absoluto. Vale, el siguiente paso, ¿cuál sería? Preguntarle de nuevo, ¿has cotejado lo que se deduce de otras fuentes históricas? Y probablemente te dirá que no, ¿vale? Y ahora yo os voy a dar algunas fuentes históricas que sugieren otras edades, ¿vale? Aunque no te dicen el número explícito, haces la cuenta y son otro número de años y ya está. Y los números que puedas alcanzar cotejando otras fuentes son dhanni, son probabilísticos. Pero es que el número de Bukhari también es probabilístico, no es absoluto, no es qat'i, ¿vale? Entonces, desde el momento que sabes dónde va cada pieza, no te la van a colar. Aquí digo sin entrar en si es pedofilia o no es pedofilia, bla, 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 o si en esa época era normal o no. Yo estoy yéndome más bien al número, porque te dan el número como un dato infalible histórico, y de acuerdo a nuestra propia epistemología no es un dato infalible. Muy bien, revelación de Suratul Qamar, tenemos un hadith donde se nos dice, Aisha dice que Suratul Qamar descendió cuando ella era una jaria, que una jaria es una persona que hoy en día llamaríamos adolescente, más o menos, ¿vale? La cuestión es que tenemos un reporte de Ibn Abbas que nos dice que entre la Suratul Qamar, que fue revelado, y la batalla de Badr hubo 7 años. Y Aisha nos dice que cuando fue revelado Suratul Qamar ya era una jaria, ya era una adolescente, entre comillas, o lo que hoy llamaríamos adolescente. Entonces, si es así, claro, Suratul Qamar fue revelado 5 años antes de la migración al profeta, y Aisha ya era una jaria, según nos dice este reporte. ¿Qué significaría eso? Que si Aisha ya era una jaria 5 años antes de migrar, y se casó con el profeta después de la migración, haced las cuentas, ¿vale? Es imposible que tuviera 9 años, ¿vale? Que mucha gente dirá, oh, pero esto es rebuscado. No es nada rebuscado. Es decir, es un simple ejercicio de mirar las fuentes históricas y reconstruir los datos históricos. El reporte de los 9 años es una fuente histórica. Tienes que mirar más fuentes históricas. ¿Estoy diciendo que esto nos puede hacer llegar a una cifra exacta? No. Sabemos que Aisha era joven, pero la cifra exacta es dhanni, es probabilística. Sea cual sea la postura que tomes. Es decir, si alguien viene y te dice, sabemos con certeza que Aisha tenía 17 años, dhanni. También es dhanni. No es una información histórica que no podemos saber con certeza. ¿Por qué fingimos que podemos saberlo con certeza? Es algo que no entiendo. O sea, entiendo el por qué se hace. Pero cuando empezamos a pretender que datos que no son qat'i, no son absolutos, lo son, nos estamos disparando en el pie. Aisha nos dice en un hadith en Bukhari, no tengo ningún recuerdo de mis padres, excepto, o sea, desde que tengo uso de memoria, básicamente, desde que tengo memoria, mis padres ya estaban siguiendo el din, ¿no? Es decir, el Islam. Y no pasaba ni un día sin que el mensajero de Dios viniera a nosotros mañana y tarde. Si aceptamos que Aisha tenía 9 años al casarse, y ella dice que todos los recuerdos que tengo, mi familia ya era musulmana, sería difícil, ¿vale?, de explicar que antes de los 4 años recordase que sus padres ya seguían una religión distinta, ¿no?, a la de los demás. Porque ella, con 3 años, hay cosas de las que no te vas a dar cuenta, ¿no? Es una simple cuestión de que cuando empiezas a mirar todas las cosas que Aisha dice, en esta época pasó esto, en esta época pasó esto, yo me acuerdo de esto, ¿vale? Pero si cuando te casaste con el profeta tenías 9 años, ostras, significa que con 3 años te estabas quedando con toda la película. ¿Me entendéis? Esto, insisto, añádelo a lo de Suratul Qamar. Ibn Ishaq, el biógrafo, nos menciona que entre los primeros conversos, y algunas de estas fuentes por sí solas no llegarían a un hadith sahih, ¿vale? Algunas de las cosas que os menciono son hadiths sahih y otras son informaciones de libros de historia, pero que corroboran. Ibn Ishaq nos menciona que entre los primeros conversos estaban Asma y Aisha. Aisha era más pequeña que Asma, que su hermana Asma. Y 3 años después el profeta empezó a predicar en público. Claro, entre los primeros conversos estaban Aisha. Y el profeta empezó a predicar 13 años antes de emigrar a Medina. Y luego se casó con Aisha después de emigrar a Medina. ¿Y Aisha tenía 9 años? No cuadrarían las cuentas, ¿vale? Imam al-Tabari menciona en su libro At-Tarikh, en su libro de historia,
Los 4 hijos de Abu Bakr, Abdullah, Asma, Abdurrahman y Aisha, entraron al Islam al principio, ¿no? Básicamente, lo cual de nuevo no cuadraría con los 9 años. Ibn Abi Asim menciona en una obra llamada Al-Ahad wal-Mathani, y lo mismo está en el Mu'jam al-Kabir de Imam al-Tabarani. Y lo mismo te encuentras en el Mustadrak de Al-Hakim, y esto es sahih por cadena, que se explica en una narración que tras la pérdida de Khadija, Khawla bint Hakim sugirió al profeta ﷺ que se casara con Aisha o con Sauda bin Zama. Es decir, el profeta había perdido a su esposa Khadija y se le sugirió, básicamente, en parte quizás para superar ese duelo, ¿no? Podríamos decir así, que se case de nuevo. Sería muy raro que al profeta se le llame, digamos, a casarse o se le sugiera que se case con una niña de 6 años para encontrar el consuelo por la pérdida de su mujer, que estuvo apoyándole en los momentos más difíciles de su misión. Quiero decir, a mí una niña pequeña de 6 años no me puede apoyar, no me puede decir, entiendo lo que has pasado, tal y cual. No tiene la madurez como para... He estado 13 años predicando una religión, me han perseguido, me han echado de mi casa, me echaron de Taif a pedradas, sufrí la muerte de mi tío, la muerte de mi esposa, y ahora para consolarme me cojo a una persona de 6 años que fehacientemente no va a tener la madurez para acompañarme. Quiero decir, no sé, es difícil concebir eso, ¿vale? Es difícil concebir que encontraras el consuelo en una persona de 6 años, ¿vale? Sin decir nada negativo sobre Aisha, es simplemente una cuestión de la edad. Tabari menciona en Al-Mu'jam al-Kabir, que es otra obra de historia, Ibn Asakir también lo menciona, Ibn Abdul Bar también menciona, un reporte donde Aisha dice, ¿qué sabrán Abu Sa'id al-Khudri y Anas ibn Malik sobre los hadices del profeta, ¿no? Sobre lo que el profeta dijo, si solo eran unos jovencitos? Claro, la cuestión es que sabemos por otras fuentes que Abu Sa'id y Anas nacieron unos 10 años antes de que el profeta migrara. Entonces, Aisha técnicamente tenía que ser menor que ellos. O sea, si Aisha se casa con el profeta después de que el profeta migró y tenía 9 años supuestamente, ¿cómo puede ella referirse a Abu Sa'id al-Khudri y Anas ibn Malik como ¿qué van a saber del hadith si solo eran unos jovencitos? Técnicamente tú tienes la misma edad o eres más pequeña si nos guiamos por el matrimonio con 9 años, ¿entendéis? Y os menciono un último hadith en Bukhari y Muslim que narra que, de acuerdo a Anas, el día de la batalla de Uhud, dice Anas, yo vi a Aisha, la hija de Abu Bakr, y a Sulaim con sus túnicas recogidas de tal manera que podía ver sus tobilleras, ¿vale? Ellas corrían con odres de agua en la espalda y los vertían en la boca de la gente. O sea, iban a buscar agua y los llevaban a los luchadores. Luego los rellenaban y los volvían a verter en las bocas de la gente. Al-Bukhari también dice que otros narradores dicen que transportaban odres de agua. La cuestión es que si nos dejamos guiar por el matrimonio de los 9 años, aquí Aisha tenía que ser una niña de 11. Son muchas cosas que te pones a ver de la vida de Aisha y de las fechas y no cuadra, ¿vale? Que insisto, no hay ningún problema con esto. Mucha gente dirá, ¿entonces tiene un error el hadith de Sahih al-Bukhari? Es un hadith de transmisión aislada. Ya sabemos que en números y en detalles de este tipo es probabilístico. Y vamos al siguiente caso, ¿vale? Y ahora os diré, pues, cómo hacer los últimos toques. Vale, esto es una historia de acuerdo a la cual el profeta Muhammad, supuestamente, él tenía un hijo adoptivo, que era Zayd, y el profeta ﷺ se ve que fue un día a casa del hijo adoptivo, de acuerdo a la historia que nos cuentan y nos pegan, y vio a la mujer del hijo adoptivo y dijo, ¡fuah! Se ve que se quedó hipnotizado de la belleza de ella. ¿Y qué es lo que hizo? Fue a casa y descendieron versículos del Corán diciendo, ahora la mujer de tu hijo adoptivo es para ti. Subhanallah. Y te meten esta historia, la verdad. Y básicamente lo que te dicen es Muhammad le quitó la mujer a su propio hijo adoptivo, porque él se ve que él la vio un día y le hipnotizó. Vale, volvemos a lo mismo. Este es un texto qat'i, es un texto de historicidad absoluta, es un texto transmitido por masas de los sahaba, o por un número de sahaba suficiente como para que sepamos que no hay margen de error. No, es un texto probabilístico, ¿vale? Esto es la primera pregunta que le tienes que hacer siempre a la persona. Y luego le tienes que preguntar, ¿y qué dicen otras fuentes sobre este tema? ¿Vale?
vamos a tratar otras fuentes. Esto de tratar las fuentes os lo digo yo a vosotros para que tengáis una idea. Pero cuando habláis con alguien a pie de calle no tenéis ni por qué mencionarle vosotros fuentes. Es él el que lo tiene que hacer, ¿vale? Y ahora trataremos ese tema. Vale, aquí es curioso que los eruditos musulmanes que actúan como historiadores cuando se trata de hadices y de reportes han criticado esta historia desde una perspectiva meramente histórica, ¿vale? En primer lugar, Ibn al-Arabi menciona: ni una sola narración sobre este tema está libre de defectos. Todas las narraciones que vienen con esta historia tienen alguna de las fuentes por aquí o por ahí es problemática, ¿vale? Luego, Ibn al-Qayyim en su libro Zadul Ma'ad lo rechaza, dice: esta historia es falsa. Ibn Kathir en su tafsir también lo rechaza, ¿vale? Digo, en calidad de historiadores, están rechazando este material, su fiabilidad histórica. De hecho, Qadi Iyad en su libro Ash-Shifa, sobre el profeta e Ibn al-Arabi, mencionan lo siguiente, ¿vale? Esto es un tipo de crítica histórica. Zainab no era ajena al profeta, era su prima paterna. Y obviamente estaba casada con su hijo adoptivo. Y sabemos que los versículos del hijab, los versículos de taparse más, no habían sido revelados al principio del Islam. O sea, el profeta ya tuvo que haberla visto sin hijab. Y posiblemente varias veces, y posiblemente con frecuencia, porque era de la familia. Luego descendieron los versículos del hijab. Por tanto, esta historia de que el profeta fue un día a casa de ella y se quedó hipnotizado, históricamente es súper problemática, porque el profeta ya conocía a esta persona, ya la tenía vista, ¿vale? Es por dar un ejemplo. Es como si mi padre ve a mi mujer y se queda hipnotizado. Mi padre ha visto a mi mujer 1.000.000 de veces. Y la ha visto sin hijab. O sea, ¿qué sentido tiene que ya en Medina, ya cuando ya se ha revelado parte del Corán en Medina, ve a esta persona y se queda hipnotizado? Como si no la hubiera visto antes. Cuando ya la había visto incluso antes de la revelación del hijab. Este es un punto importante. Antes de la revelación de las prendas, ¿no? Que tapan más, básicamente. Otra crítica histórica que hacen los eruditos musulmanes, algunos de ellos. Los testigos oculares de este incidente, vale, tienes al profeta que va a casa de su hijo y ve a Zainab y se queda hipnotizado. ¿Quiénes son los testigos oculares? El profeta, obviamente. Zainab, obviamente. Y Zayd, el hijo adoptivo del profeta. ¿Quién de estos tres narra el hadith? Nadie. Eso es como cuando ves en los evangelios que te dicen que todo el mundo abandonó a Jesús cuando fue arrestado. Y luego te explica la conversación que tuvo Jesús con Poncio Pilato. Pero si me acabas de decir que todo el mundo se largó de allí. Entonces, si todo el mundo se largó, ¿quién escuchó esa conversación con Poncio Pilato? ¿Me entiendes? No puede ser. Entonces, si en esta historia estaban implicados el profeta, su hijo adoptivo Zayd, y la esposa de él, que es Zainab, ¿quién narra este hadith? ¿Cuál es la fuente de este hadith? Son ellos los testigos oculares, ¿no? Quien narra algo es porque lo vio, ¿no? ¿Quién lo transmitió? Zayd fue asesinado antes de la propia muerte del profeta, alayhi salatu wassalam. El profeta murió y Zainab casualmente fue la primera de las esposas del profeta, alayhi salatu wassalam, que murió pocos años después de él. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo se transmitieron los reportes de las supuestas fuentes sin ningún vínculo directo entre los transmisores terminales, ¿no? De los hadices en cuestión sobre esta historia? Y de hecho esta historia tiene otra crítica histórica posible. En esa época, o sea, de esta historia lo que dice es que Zayd acudió al profeta y le dijo: cásate con mi mujer si quieres. Esto, antes de la revelación de Suratul Ahzab, era incestuoso, era visto incestuoso en la Arabia de esa época. O sea, son demasiadas cosas que no cuadran en esta historia, dejando de lado que todas las vías de transmisión tienen problemas de transmisión. Que con eso ya bastaría, ¿vale? Muy bien, nos encontramos que Qadi Iyad tiene otra versión en Kitab Ash-Shifa, de acuerdo a la cual el profeta alayhi salatu wassalam fue informado por revelación de que en el futuro se casaría con Zainab. Y cuando eso por un lado, ¿vale? Al profeta se le informa: Zainab será algún día tu mujer. ¿Qué piensa el profeta? Pero si es la mujer de mi hijo adoptivo. Eso en la Arabia preislámica era visto como incestuoso porque se consideraba que el hijo adoptivo era igual que el hijo biológico. Y ese es el tabú que el Islam vino a borrar, que el Corán vino a borrar. Por eso se le dijo al profeta alayhi salatu wassalam en revelación: en un futuro estarás casado con Zainab, la que ahora es mujer de tu hijo adoptivo. Y eso al profeta le perturba, no le alegra, ¿vale? Esto es otra versión de la historia. Y luego, ¿qué ocurre? Que Zayd viene al profeta alayhi salatu wassalam a decirle: quiero divorciarme de mi mujer. ¿Y el profeta qué hace? Anda, esto confirma la revelación. No, el profeta le dice: no, tienes que quedarte con ella. Y el profeta insiste en que se quede con ella. ¿Por qué? Porque él sabe que hay un tabú en su cultura bastante gorda.
acerca de este tema, básicamente. Y le aconseja mantener su matrimonio. Y entonces Dios en el Corán, en cierto modo, censura este comportamiento y ratifica el matrimonio. Claro, esto cuadra totalmente con lo que ves en el texto del Corán. Si te fijas, esta narración cuadra más con lo que el Corán dice. Así que es todo esto en lo que se refiere al hecho de que las transmisiones sobre esta historia, de que el profeta se quedó hipnotizado por Zainab, todas, desde una perspectiva de hadith, todas tienen algún defecto en sus fuentes históricas. Luego añades que hay cosas que no cuadran de ninguna manera. Y esto es confirmado por otro hadith que encontramos en Bukhari y Muslim, donde Aisha dice: no hubo nada de toda la revelación que le hubiera sido más difícil de sobrellevar al profeta que esto. O sea, que no pega de ninguna manera con la narrativa esta del enamoramiento. Así que vale, yo os he dado aquí una información, pero tú cuando vas a hablar con alguien no le vas a dar toda esta información, ni falta que hace, ¿vale? Simplemente vas a hacerle unas preguntas clave para acorralarle. Obviamente si la persona te hace la pregunta sinceramente, no. Si la persona te dice, ¿tu profeta hizo tal? Tú le dices, hay una fuente que dice eso, pero hay otras fuentes históricas que dicen otras cosas. No, no es nuestra escritura, son fuentes históricas. La mayoría de gente dice, ah, vale, y sigue tomándose el café que se estaba tomando, ¿vale? Pero luego hay gente que no, hay gente que intenta decirte que esto es lo que hizo tu profeta, y esto es indisputable, ¿vale? Pero ni él mismo conoce las fuentes del Islam. Muy bien, así que cuando alguien venga, alguien hostil, vamos a decirlo así, esto veréis que yo he hecho estas cosas en el transcurso de debates, y las seguiré haciendo, quiero decir, aunque la gente vea este vídeo, no me... El Islam lo que tiene es que sus pruebas son públicas y sus defensas son públicas, no hay absolutamente nada que ocultar. Cuando alguien venga y te pregunte sobre Aisha o Sofía o Zainab, los casos que hemos mencionado, lo primero que vas a hacer es pídele fuentes. ¿Tu profeta se casó con una niña de 9 años? ¿Cuál es la fuente? En muchos casos no lo sabrá. Fin de la discusión. Ya está. Esto es lo típico, a nivel de trabajo, a nivel de calle. Pero habrá algún listo que se meterá en Google y dirá, sí, Sahih al-Bukhari 44544.com. Te va a decir lo que ha visto por ahí, te lo va a cortar y pegar. Yo cuando me hacen eso me ponen Sahih al-Bukhari 444. Suena Navidad 77J4. Yo simplemente les digo, pégame el texto. Simplemente yo te voy a interrogar a ti, ¿vale? Ese va a ser el proceso, no tú a mí. Y cuando la persona encuentre el texto y te lo pegue o te pegue un pantallazo, le haces la siguiente pregunta. ¿Esto es revelación o es una fuente histórica? Y aquí las respuestas son varias. O te dirá, no entiendo la pregunta. Y yo le responderé, si no entiendes esta pregunta, no hables del Islam. Fin del debate. Pero si la persona va un paso más allá y dirá, están vuestros libros, porque esto es lo que suelen decir, están vuestros libros. Simplemente repite, ¿es revelación o es una fuente histórica? Los musulmanes han escrito libros de historia, o libros con reportes históricos. Eso no es una revelación. ¿Es revelación o es una fuente histórica? Hasta que él admita que es una fuente histórica. ¿Vale? Porque te lo están intentando colar como si fuera revelado. La edad de Aisha la reveló Dios. Dios reveló que te cases con una persona de 9 años. Muy bien. Cuando ya te ha dicho, vale, es una fuente histórica, Bukhari es una fuente histórica o lo que sea, Muslim, tú ahora preguntas, ¿esa fuente es absoluta, qat'i o probabilística, dhanni? Puedes omitir las palabras árabes, o si el tío está yendo de listo y hablando palabras árabes, bueno, ya que sabes tanto de lenguaje técnico, usa las palabras árabes. Yo a veces lo hago. Si la persona se está pasando de lista, o si es un ex musulmán que supuestamente sabía árabe y él controlaba todo y por eso dejó el Islam. Aquí ya a gusto del consumidor. Tendrá que acabar reconociendo que es probabilística y que tiene un margen de error, porque no hay otra. Y entonces tú le vas a decir, ¿qué dicen las demás fuentes? Porque cuando no puedes citarme una fuente histórica de manera aislada, sin contrastar con el resto de fuentes, eso lo sabrás, ¿no? Eso es método histórico básico. Y tú ya le estás empezando a dejar a él en una posición de que, ostras, ¿entonces no puedo cortarte un hadith y pegártelo? Porque es una fuente histórica y tengo que ver otras fuentes. Hostias, yo no sabía eso. Es importante que seas tú el que le hace las preguntas. ¿Qué dicen las demás fuentes? Y todas estas fuentes que yo os he mencionado aquí, él no os las va a mencionar, porque no tiene ni idea. Y si os las menciona y os dice, pero esto no es seguro. Esto no es seguro, lo otro no es seguro. Son todo fuentes probabilísticas. Es decir, es muy fácil realmente. O sea, yo toda esta presentación, este es el desenlace, ¿vale? Esto es lo único que quiero que os llevéis a casa. Saber hacer las preguntas correctas. Entonces, y si quieres, le señalas sus errores y sus falacias, básicamente. Yo no puedo, y darles un ejemplo. Yo no puedo encontrarme un hueso y llegar a conclusiones sobre la evolución de una especie, ¿verdad? Pues no me puedes dar un reporte histórico
y llegar a conclusiones sobre quién era Muhammad sin mirar otras fuentes históricas. Ya está, le acorralas. Y si se pasa de listo, además le mencionas, esto lo tendrías que saber, ¿vale? O esto, si vas a hablar de algo histórico sobre un personaje histórico, lo tienes que saber, ¿vale? En función de cuánto vaya él de listo, tú le vas a exponer más su ignorancia, ¿vale? Eso ya a gusto del consumidor. Falacias, ¿vale? Si quieres decirle el nombre de la falacia, o aunque no le digas el nombre, se lo explicas. Epistemológica. Me has dado reportes históricos como si fueran una escritura sagrada. Me las has intentado colar. Me has dado un reporte, una información probabilística, dhanni, como si fuera qat'i, como si fuera absoluto. Niño malo. Evidencia anecdótica. Te has dejado otras fuentes. Las fuentes históricas se contrastan, ya lo sabes, ¿no? Cuando los historiadores quieren saber algo sobre Marco Aurelio, sobre Poncio Pilato, sobre Platón, Aristóteles, miran varios libros donde se hable de él. No se coge una frase, se generaliza y a lo mejor hay otras fuentes que dicen cosas distintas. Que eso es exactamente lo que has hecho tú, ¿vale? Y la generalización apresurada, ¿vale? Esto es el ejemplo que siempre doy. Lees el hadith, matar perros. Muhammad dijo que a matar perros. ¿Cuándo lo dijo? ¿A qué se refería? ¿Qué nos dicen otras fuentes? ¿Vale? No puedes usar una evidencia anecdótica, como hemos dicho, para crear una generalización sobre lo que Muhammad enseñó y lo que Muhammad se dedicaba a hacer, ¿vale? Te has apresurado en asumir que un incidente o un reporte es extrapolable a todos los contextos. Y ya está, así de fácil, ¿vale? Haceos un pantallazo de esto y con esto vais a callar tantas bocas que ni vosotros os lo vais a creer. Y ya está, espero que hayáis encontrado beneficio a esto. Importante, el curso de Da'wah está saliendo, ¿vale? He lanzado un curso de Da'wah donde trato estos temas, trato muchos otros temas, inshallah ta'ala, para dar las herramientas a la persona para transmitir el Islam y para defenderlo. Pero no solo eso, quiero decir, a todos en el fondo, cuando tienes un compañero de trabajo, un compañero de la uni que se está pasando de listo, a todos nos gusta darle un zasca. No a la persona que pregunta humildemente, a la persona que se está pasando de listo, que está queriendo humillar y está queriendo dejar mal algo que él mismo no conoce, solo porque tiene prejuicios, ¿vale? Entonces, es importante que los musulmanes tengamos efectividad para transmitir el Islam, que eso es parte del curso de Da'wah, y además para defenderlo, que esa es otra parte del curso de Da'wah. Y si os fijáis, yo no os he mencionado aquí los 50.000 hadices que la gente os tira en la cara. Con que sepáis esto, ya sabéis darle en el talón. De todos modos, tenemos grupo de Telegram en el curso de Da'wah, y ahí iremos comentando los argumentos que la gente te lance, tal, respuestas rápidas. Yo, si os fijáis, voy a responder de manera rápida, concisa y rebotar la pregunta, ¿vale? Bal naqdifu bil haqqi ala al batil, dice Dios. Lanzamos la verdad contra la falsedad, fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq, de tal manera que le alcanza y la hace a pedazos, no al revés, ¿vale? Es la verdad la que se lanza a la falsedad y la hace pedazos. Así que nada, adamacademia.com/da'wah, que eso se escribe D-A-W-A-H, ¿vale? adamacademia.com/D-A-W-A-H. Y os veo en el curso de Da'wah. Vamos a desarrollar las habilidades para llevar esta misión de transmitir las palabras de Dios a otro nivel. Y a callar bocas cuando haya que hacerlo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.